Muy buenas tardes, compañeros y tutora. Mi nombre es Aldair José Castillo Vargas. Realizo la explicación de los puntos de la tabla número 4 con relación a fuerza y movimiento. Me pide que realice la explicación de estas preguntas a través de un simulador donde pues se hace un arrastre con un cajón pequeño al cual pesa 100 kilogramos con dos condiciones, en una superficie de madera y en una superficie de hierro. A continuación mostramos las siguientes preguntas. Dice, ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? ¿Cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responde esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Entonces dice, ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Entonces, valores de la fuerza aplicada y fuerza de fricción en la superficie de madera. Entonces tenemos aquí la superficie de madera. Ya vemos la simulación, pues se encuentra ya grabada y miramos. Ahí estaremos acá. Fuerza aplicada y fuerza de fricción. La fuerza que aplico es la fuerza que está aplicando en este caso pues el sujeto al cajón. Y la fuerza de fricción es la fuerza contraria a la fuerza aplicada. En este caso nos damos cuenta que no hay movimiento porque tanto la fuerza que se aplica como la restricción es similar. Por lo tanto la fuerza en este caso sería igual al trabajo, que cuando no se ejerce, cuando no hay movimiento, pues es igual a cero. En este caso pues nos damos de cuenta que la fuerza neta es igual a cero, pues no hay movimiento. Entonces pues ahí tenemos en el caso de la superficie de madera, pues donde está la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. ¿Y cuál es? La fuerza aplicada es la que está aplicando el sujeto al cajón y la fuerza de restricción es la inversa, es la restricción que está recibiendo el sujeto que aplica la fuerza. En este caso vamos a mirar cómo se ve en la superficie de hielo. Nos damos de cuenta que la fuerza aplicada pues es igual a 654 newton y la fuerza de fricción pues no existe. En este caso en la superficie de madera es como unos patines en el cual anula totalmente la restricción del movimiento. En este caso no existe, igual a cero. Segunda pregunta. ¿Cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? En los dos casos. Entonces, en la superficie de madera, tenemos en cuenta aquí, ya sabemos las dos cosas, pero me piden hallar la fuerza neta, que cómo se halla. Entonces, seguimos acá, nos damos de cuenta aquí. Entonces, la fuerza neta en estos dos dados es la resta entre la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Me daría el valor de la fuerza neta o la fuerza total del movimiento realizado. En este caso 638 newton menos la resistencia o la fuerza de fricción, que es menos 294, me da un valor de 344 newton en este caso. Ahora para la superficie de madera tenemos acá, como no tenemos restricción, el valor aplicado o la fuerza aplicada al cajón va a ser igual a la fuerza. Entonces ya respondimos la pregunta número A. La pregunta B dice, ¿cuál es el valor de la aceleración del objeto? Sugerencia, revise el recuadro en la parte izquierda del simulador donde se registra el valor de la aceleración. Responde esta pregunta para el caso de la superficie de madera y la superficie de hielo. Dice, ¿cuál es el valor de la aceleración del objeto? Superficie de madera. Acá tenemos la aceleración. Superficie de madera, pues nos retornamos nuevamente y le damos. Ahí. Quiero regresarme acá un momentico aquí, hasta esta parte. Era lo que explicaba en su momento.
nos damos en cuenta desde que no haya movimiento o no haya trabajo, la aceleración es en cero porque no hay desplazamiento. Entonces nos damos en cuenta de que desde el punto cero en que se aplicó, como nos muestra la gráfica en que se aplica la fuerza, nos damos cuenta que no hay movimiento, recorre un cierto grado, digamos 467 newton, sigue aplicando, no hay movimiento, le damos clic para aquí. En esta parte, cuando ya tenemos 354 de diferencia y hay desplazamiento, nos damos en cuenta que 355 metros por segundo. ¿Cómo conseguimos la aceleración? Tenemos en cuenta que la fórmula en este caso el movimiento, tenemos que fuerza neta es igual a masa por aceleración. En este caso la aceleración vendría siendo fuerza sobre el peso del cajón. Nos vendría dando un valor de 355. Si tomamos este valor, que es 355, y lo dividimos entre 100, nos va a dar 3.55. Y va a ser proporcional a la fuerza. Es decir, a medida que siga aumentando, nos damos de cuenta, si paramos aquí nos damos de cuenta que es igual. Si regresamos, miren, normalmente es proporcional. Entonces, pues, miramos en el caso de hielo, superficie de hielo, miramos acá nuevamente, regresamos aquí, le damos clic. Vamos a dar cuenta de que la aceleración, como no tenemos fricción, es constante y es inmediata. Lo importante es que es inmediata. Ya nos miramos que retardó para poder empezar. Y aquí apenas se aplicó la fuerza, pues una vez hubo desplazamiento tras que no había una restricción o una fuerza que detuviera el movimiento en su momento. Y es totalmente proporcional a la fuerza aplicada o a la fuerza neta en este caso. Que es igual nuevamente fuerza neta sobre masa que me da la aceleración. Vamos nuevamente al cuadro y detrás se dice qué tipo de gráfica se obtuvo en la aceleración contra tiempo. Responda para los dos casos. Dice qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación aceleración contra tiempo. Para el caso de madera, aceleración, en este caso tenemos aquí aceleración contra tiempo. Nos damos de cuenta de que la gráfica en el plano pues está mostrando que pues no es casi un poco plana, ¿sí? Un poco plana, como les comentaba yo. Retornamos acá y miramos aquí, nos damos de cuenta, mira el retardo que hay y no existe pico, sino que va totalmente plano. Ojo que nos están hablando de aceleración y no de fuerza, ¿sí? Nos damos de cuenta que es totalmente plana. Hasta digamos casi unos 2 segundos no hay todavía un pico. Seguimos y miramos que en 3 segundos y medio es que alcanza medio a alzar. Entonces digamos que es un poco plana la gráfica mostrada en el caso de la superficie en madera. Ahora vamos a mirar en el caso de la superficie de hielo. Para en el caso de aceleración, retornamos acá y nos damos de cuenta, aquí es totalmente diferente. Aquí mostramos una gráfica que tiene una aceleración, que tiene un pico, que no es totalmente plana, ¿sí? Y que muestra la aceleración que arranca de forma inmediata durante se le aplica la fuerza. Muy diferente a la superficie en madera, que emite una restricción y que hace que la fuerza en su momento no se vea realizada en un trabajo. Letra D, dice qué tipo de movimiento representa la gráfica de aceleración contra tiempo mostrado en el simulador. Responda según los dos casos. ¿Y qué tipo de movimiento representa? Entonces, para el caso de madera, muestra un tipo de movimiento rectilíneo con aceleración variada, ¿sí? Tenemos en cuenta aquí pues que la aceleración y la velocidad varían, ¿sí? Según la fuerza aplicada en este caso. Entonces pues es un movimiento rectilíneo con aceleración variada para la superficie en madera.
para la superficie en hielo es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Teniendo en cuenta la curva que nos muestra la gráfica, pues nos da ese valor. Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como lo muestra acá, un pico alto en el eje Y, pues normalmente en el eje X es totalmente recto. La E dice, represente dos conclusiones con respecto a los resultados obtenidos en las preguntas A y B. Teniendo en cuenta pues, que la segunda ley de Newton explica que es el cambio de movimiento que es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Para de pronto un ejemplo más claro, ¿sí? Se considera pues que implica la ley de Newton cuando existe un movimiento y este es aplicado a través de una fuerza. Es decir, en su momento, cuando aquí en esta parte, cuando a mí me doy cuenta que se estaba aplicando una fuerza, estábamos viendo que se estaba cumpliendo la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, ¿sí? En este caso nos damos cuenta que está totalmente estático, ¿sí? Totalmente estático, no hay movimiento tras que se le está aplicando una fuerza. ¿Sí? Está totalmente fijo al suelo. Pero cuando ya empieza a haber movimiento que se da a través de una fuerza aplicada, oprime la primera ley de Newton. ¿Sí? La primera conclusión que damos en este caso, ¿sí? Que es y ese movimiento se da hasta que se le aplique o la capacidad de fuerza aplicada sobre el objeto, se dará el movimiento. Segunda conclusión, pues se la doy acá en la superficie de hielo, ¿no? Es que cuando no hay restricción, es decir, cuando el objeto se encuentra atrás de unos patines, se encuentra en una superficie acuosa o un arrastre fácil, pues nos damos de cuenta de que el movimiento no tiene ninguna restricción y pues la fuerza aplicada o la fuerza neta pues tendrá una aceleración mayor en este caso, a diferencia de cuando hay restricción o en el caso del ejemplo cuando la superficie es más. Muchísimas gracias.